Bienvenidos Diego Pins, Matías Criado, un placer que podamos charlar. Venimos teniendo algunas charlitas en el último tiempo porque están haciendo un gran trabajo en esto de repensar la paternidad, ¿no? Tanto que decimos que necesitamos padres presentes, que ustedes necesitan ser padres presentes, los niños necesitan a sus padres ocupándose, pero los hombres no aprenden a ser papás, ¿no? No, de chiquitos por lo menos. No, literalmente no aprendemos en ninguna instancia a ser padres. De hecho, nosotros todavía somos la generación donde mamá nos hacía todo. Digo, en líneas generales nos pasaba eso, quién más, quién menos. Entonces, recién cuando empezamos a ser más grandes, empezás a escuchar que había algunas formas de crianza donde al varón se lo hacía barrer la casa o limpiar. Yo me acuerdo, sí, algunas tareas pequeñas tenías de limpieza, pero yo era grande, no era de chiquito, era más grande, 6, 7, 8 años, pero era como algo muy puntual, era mi tarea, me acuerdo, limpiar las varillitas de bronce de los pisos de las puertas. Pero no era común, y tampoco era común ver a mi papá, ¿no?, a nuestros padres, haciéndolo. Y eso también es una ausencia, o una imposibilidad de aprender estas cosas por imitación. Claro, entonces, el modelo era muy distinto del que queremos hoy, pero antes de meternos de lleno a eso, les pido si me cuenta un poquito cada uno de ustedes quién es. Nos encanta. Bueno, yo soy papá de Cata y de Juli, soy psicólogo también de profesión, pero me gusta más el título de papá en sí porque fue el que más me fue marcando en esto de empezar a repensarle, ¿no? Creo que el hecho de atravesar mi paternidad de una forma diferente, de pensarme a partir de lo que, como decía recién Diego, no de modelos, sino de lo que iba sintiendo. Creo que esa es una de mis mejores presentaciones en términos de que me voy haciendo todavía, de que mis hijos pueden tener ya casi 10 años, pero tengo un montón todavía para aprender, y creo que un poco por eso también al proyecto le ponemos paternando como un gerundio, como una forma de ser, como una forma de estar, que hace que todavía sigamos haciendo un montón de aprendizajes, un montón de cosas nuevas, en nuestra forma de ser y en nuestros vínculos con nuestra familia. Diego. Sí, tal cual. Yo me formé, hice muchas carreras, desde muy chico trabajo con infancias en distintos espacios, entre educación formal, informal. La verdad que siempre me gustó todo lo que es grupalidad, y a medida que fui creciendo, fui realmente conociendo distintas facetas mías. Ninguna me convenció, la verdad que ninguna me terminó de gustar mucho, salvo cuando de vuelta en un momento me reencontré con las adolescencias. Ahora también trabajo con muchos adolescentes, y ahí sí fue donde yo me siento muy bien, muy pleno. Y la última carrera que hago es la de counseling. El counseling es una profesión de ayuda psicológica que acompaña a personas que no tienen ninguna patología en momentos de crisis vitales, ¿no? Como la paternidad también empieza a ser una crisis vital. En medio o el último año de esa formación, que es muy empática, muy amorosa, entonces también hacía, pegaba con mis lineamientos, ¿no? Tenía ahí un sentido a mi vida en general. Me convierto en papá también, y yo me imaginaba, siempre quise ser padre, desde muy chiquito. De hecho, ya años atrás había empezado a comprar cosas para un futuro hijo, y cuando me convierto en padre me doy cuenta que había un montón de cosas que no sabía. Había muchas discusiones de pareja que habíamos empezado a tener, incluso habiendo yo vivido solo, habiendo convivido con la madre de mi hijo, pero llega el bebé y trastoca todo. Eso me sorprende muchísimo, me deja muy a contrapié, al límite del divorcio en varios momentos. Y bueno, ahí como termino la carrera, empiezo a buscar algo más, algo que me llene, y ahí digo, bueno, me doy cuenta que había pocas cosas para los varones, para los papás varones, que no había nadie acompañando a esas personas que también querían paternar, pero no tenían cómo acercarse, no tenían con quién hablar. Ahí cuando empiezo a buscar, que me encuentro que Matías estaba en el mismo camino, no nos conocíamos, justo esas coincidencias hermosas de la vida. Cuando me encuentro que Matías iba a hacer un encuentro grupal, un amigo que le había contado un poco este proyecto que tenía, me dice, mirá, me llegó esto, ¿vamos? Y digo, bueno, si vamos juntos, vamos. Ya grandulón, yo necesité la ayuda de él. ¿Vos tenés un solo hijo? Un solo hijo tengo. ¿Que hoy tiene cuánto? 8 años. 8 años. Sí. Y ahí fueron entonces. Y ahí fuimos, y ahí empezamos a construir algo que realmente no hay camino hecho
donde estamos haciéndolo casi. En ese sentido me parece súper interesante lo que armaron. Me parece súper interesante que como sociedad nos podamos permitir pensar y sentir, tomo lo que decías vos recién, qué familias queremos ser, ¿no? Y hablo de familias porque hoy las familias son absolutamente distintas. Pueden ser una mamá y un papá, pueden ser dos papás, pueden ser dos mamás, puede ser un solo papá, puede ser la conformación que suceda, ¿no? Y en ese sentido pensar las paternidades, ¿no? Cuando el modelo que nosotros recibimos, en general, por supuesto hay excepciones, pero tiene que ver con la mamá amorosa, la mamá de los mimos, la mamá permisiva, vas a ver cuando llegue tu padre, ¿no? Papá el de los límites, papá el proveedor. Una sociedad que cambió por completo, que las mujeres trabajamos a la par de los hombres afuera de casa. Una sociedad que necesita entender también que criar niños también es producir y que esos niños necesitan papás amorosos y presentes y que está bueno que los niños jueguen con bebés porque estamos criando a los padres de mañana, ¿no? Sí, algo que descubrimos los dos por nuestra experiencia y por la formación es que la paternidad hoy en día también tiene que revisarse así como hay que revisar nuestra masculinidad. Esto que vos estabas hablando de la posibilidad de la ternura, la posibilidad de pensarnos en roles tal vez no tan productivos como el trabajo fuera de casa, sino más productivos como la crianza o no productivos en términos monetarios, ¿no? Lo que se llama trabajo no remunerado en términos de quedarse en casa, cuidando directa o indirectamente, ya sea en la crianza o cuidando el hogar, ¿no? Todas estas tareas que estaban asociadas no solo a las madres, sino también a lo femenino, hoy tenemos que empezar a adoptarla nosotros, los varones. Y muchas veces nos cuesta un montón. Me pasaba a mí que cuando mi hija tenía 2 o 3 años, mi pareja estaba trabajando pero a medio tiempo. Y cuando me dice que me quiero dedicar a tiempo completo, iba a ocupar mucho de los fines de semana. Y yo le decía, pero los fines de semana son para estar en casa. Yo quiero estar en casa, yo trabajo de lunes a viernes todo el día, fin de semana tengamos un tiempo juntos. Y me molestaba muchísimo. Y después fue como, bueno, pero tal vez ¿por qué yo no puedo cambiar mi forma de trabajo? ¿Por qué tiene que ella cambiar su forma de trabajo? ¿No? Y empezar a tener una discusión más de a pares, no más de yo te digo cómo tenés que trabajar o de qué manera te vas a ocupar, ¿no? En ese sentido fue una situación también de, como decía Diego, de discusión que nos llevó como a terapia, nos llevó a repensarnos un montón de lugares y a mí me llevó a plantearme eso, que tal vez hay muchas cosas propias de mi masculinidad, propias de mi forma de ser, de mi historia como varón, que había que revisar. Y que no solamente era el intercambio con mi pareja, sino también con mis hijos, con mi hija, con mi hijo. Y así fue también que cuando llegó mi segundo hijo ya me tomé esa revancha, por decir una manera, a experimentar otras cosas. Me tomé un tiempo también del trabajo, frené mucho más mis actividades en sí para quedarme mucho más en casa. Fue una decisión que tomamos como familia y siento que tocó muchísimo, ¿no? Me dejó como muy inestable por momentos emocionalmente, pero también me transformó y creo que eso fue lo que estamos como empujando con Diego, que esas transformaciones se den, ¿no? Hago un parate ahí por destacar el privilegio que tuviste de poder tomarte Totalmente. un tiempo en tu casa, el delirio, que es la ley argentina, que tiene una licencia de 2 días para los hombres o para los padres. Es una locura para esos padres, para ese bebé, para esa familia fundamentalmente. No es una cuestión absolutamente machista que los hombres tengan solo 2 días. Hay modelos en el mundo en donde las licencias son compartidas y es la familia la que decide cómo se distribuyen esas semanas. Para decir que no es solo lo que conocemos y que es un tema de extender los tiempos, es un tema de repensar las familias. Y lo que decimos también, ¿no? El día que se extienda, porque esperemos que pronto suceda, que se extienda esa licencia por paternidad, también hay que saber qué hacer con ese tiempo. Y por eso nuestro proyecto y lo que nosotros buscamos visibilizar, porque estos varones que de golpe van a estar más tiempo en su casa, también van a tener que empezar a ocupar roles que hace poco no ocupaban, no se le imaginaban que podían ocupar. Ustedes tienen unas charlas y unos cursos hermosos. Uno tiene que ver con cómo vincularse desde el embarazo. Porque hay un punto en donde el hombre parece que es un mayordomo durante el embarazo. La mujer gestante empieza a vincularse con ese bebé y el hombre va atrás
viendo como bien decías vos, empezar a ubicar el cuidado como un derecho, como necesario como sociedad, a nosotros los varones que no tenemos tanta experiencia con el cuidado nos dejaba muy en offside. Y nos dejaba como secretarios, como decías vos. De hecho, lo que veíamos en experiencias de otros varones y en políticas públicas que habían extendido licencias en algunos municipios o en el Estado en algunos lugares, los varones a veces se tomaban esos días para, no sé, irse de viaje o volvían antes a trabajar, digamos, como uno decía, bueno, potenciemos que haya una licencia, potenciemos que los varones se queden en casa, pero que se queden en casa al cuidado. Esa era la segunda pata de todo esto que faltaba y que queremos potenciar con Diego, ¿no? Empezar a ser activos de alguna manera. Y ser activos desde el embarazo para muchos varones es una incógnita enorme. No tienen ni idea qué les va a pasar, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, si van a sentir algo, si no van a sentir nada. Es una incógnita muy, muy grande por distintas cuestiones. A ver, si bien yo cuestiono esto del instinto maternal muchas veces, me permito preguntarlo, ¿viste? Como pensar, es así, hay un instinto. Es cierto que hay algo mucho más natural y cultural. Tuve bebotes, o sea, cambié pañales de muñecas, o sea, hay algo que sí me es más innato. Me imagino que el hombre ante un embarazo le queda más lejos, probablemente por estos temas de educación. ¿Con qué se encuentran ustedes en las charlas, en los talleres? ¿Qué plantean? Muchos papás plantean que no se pueden conectar con ese bebé. Entonces eso los deja en una anomia particular de emoción y de saber qué es lo que está pasando a su compañera, qué es lo que le está pasando a ellos, y los asusta, un poco los descoloca eso. Empiezan a sentirse exigidos. Digo, yo tendría que estar feliz, pero no lo estoy. Tendría que, y como empiezan esos ruidos de los deber ser o debo sentir. Y cuando empezamos a socializar un poco en ese espacio de que eso es esperable, que nos pasó a todos, pero que hay un montón de cositas que sí podemos ir haciendo para empezar a conectar, es un alivio enorme. Nosotros la primera media hora de taller la usamos para que nos presentemos y que cada uno cuente a quién está esperando. Si ya le pusieron nombre, si no le pusieron nombre, un poco esos detalles. Para mí es la mejor media hora de todo el espacio. Es cuando logramos compartir y empezamos a sentirnos más acompañados. Y después se arman grupos de WhatsApp porque necesitamos esto. Y a lo que les pasa a muchos varones es esta soledad frente a sus amigos más cercanos, a su círculo más íntimo, que a veces por destiempos vitales, distintas circunstancias, no hablan de lo que les va pasando, y esa soledad dice, bueno, ¿y con quién comparto mis miedos? ¿Con quién comparto mis angustias, mi emoción incluso? Entonces, lo que buscamos es eso, es que el papá se empiece a involucrar, se sabe, hay estudios realizados que cuando más temprano es este vínculo, después la relación cambia en todo sentido, tanto de él con su hijo, tanto la relación de pareja, la familia genera otro clima. Y solo falta información, eso es lo que da. No había pensado esto, qué importante naturalizar, porque las mujeres nos reunimos con nuestras amigas y hablamos de nuestros miedos en cuanto al embarazo, en cuanto a, uy, ¿qué va a pasar con mi carrera? ¿Cuánto me voy a postergar? ¿Qué voy a dormir? Las contradicciones que nos generan, ¿no? Tenemos como un espacio constante para esa charla. ¿No es tema en general en la charla de hombres? No tanto, y de hecho no existe ni siquiera cuestiones culturales como el baby shower, que es ese espacio específico. Igual yo lo prohibiría el baby shower, ya de por sí, o sea, yo pero lo prohibiría. Es un espacio cultural, sí, ¿no? Que invita a decir, bueno, acá hay alguien que está atravesando, ¿no?, un embarazo y que es importante escucharla, verla y preguntarle cómo está. Digamos, tal vez no está ese espacio en paralelo para pensarnos a nosotros a las paternidades. Es interesante esto porque, más, si no que es baby shower, la despedida de panza, ¿no? Que es un rito donde entre las mujeres, ¿no?, entre esa tribu, de alguna manera lo que está haciendo es acompañar a esa mamá que va a pasar por una situación de crisis, donde cambia, de vuelta vuelve a cambiar su cuerpo, ese bebé, ese ser que estaba creciendo, empieza a estar afuera, digo, y todo un movimiento en muchos aspectos para esa mamá. Al varón también le empieza a pasar lo mismo, y no hay nada que lo invite a eso, no hay nada que lo acompañe a pasar, muchas veces decimos, a ese duelo por lo que era él hasta hace un tiempo atrás, por lo que era en su relación con la pareja. Digo, empiezan a cambiar los vínculos intrafamiliares después con sus propios padres, ¿no? Su propia historia empieza a ser reevaluada y resignificada. Entonces hay todo un movimiento que actualmente, por lo menos en las sociedades en las que estamos viviendo, es, bueno, ya está. Pusiste la semillita, listo. Mamá tuvo, ¿no?, la mujer tuvo el bebé,
y seguimos un poco con ese ritmo. Lo que proponemos es, hagamos un parate, tomémonos el tiempo, como sociedad, acompañemos a esa familia que va a recibir un cambio enorme como el que yo contaba al principio. Es esperable que una familia entre en crisis cuando entra un ser totalmente indefenso, que necesita 24/7 de la atención de mamá y papá, y lo que no el dicho famoso que necesita una tribu para crear una familia, digo, pero en principio por lo menos que haya 2 personas ahí, cuidando, acompañando, es muy desgastante para todos. Y encima es esto, ¿no? Lo económico que también es importante, que se cuela por todos lados. Hay que seguir trabajando también. La figura que vemos y que aprendimos y veamos si estamos de acuerdo en esto o no, es que los primeros meses de un bebé, esa mamá tiene que ser 100% para el bebé, dentro de lo posible, para en esa vulnerabilidad que tiene el bebé, poder comunicarse, poder darle todo lo que necesita, poder entender los distintos tipos de llanto, poder, ¿no? Eso que tenemos a veces las mamás, yo me despierto un minuto antes de que se despierte mi hijo, no tengo idea cómo, pero yo me despierto un minuto antes, no hay un estado de alerta que es agotador. Entonces, digo que los pediatras y todos te plantean, bueno, esa mamá es para ese bebé. La mamá tiene que cuidar al bebé y el papá tiene que poder cuidar, siempre estamos hablando de familias tradicionales, no porque no esté considerando las otras, sino por, ¿no? a Pero modo de muchas veces ejemplo. coinciden las situaciones, muchas veces por lo que nosotros sabemos coinciden, ¿no? Sí, hay un montón de situaciones que, pero digo, como decís vos, esto de papá teniendo que cuidar siendo el sostén de esa mamá, ¿es así o no? Porque alguna vez nosotros charlamos y vos me dijiste, no, papá se tiene que vincular tanto con el bebé como la mamá. Y a mí me parece de una exigencia... Es que es así y no es así, digamos. Nosotros no planteamos un corrimiento de los roles de las mujeres o que las mujeres no elijan ser madres o querer pasar muchas horas con sus bebés o los movimientos que hacen las mujeres para poder ser madres o para poder cuidar a un bebé. Eso es una tarea, si querés, de las mujeres de repensarse y de revisar cuánto quieren, cuánto no. El tema es que nosotros como varones sí tenemos que hacer ese movimiento distinto de donde venimos parados. Venimos parados de como decíamos recién, secretarios, acompañantes, a un costado, que de hecho hasta hace muy poco, a veces ni siquiera estábamos dentro de las salas de parto. ¿Sí? En las salas de parto la figura de las películas de antes era una persona papá fumando afuera, esperando, moviéndose a que venga una enfermera y le diga es un varón, es una nena, ¿no? Como esa idea todavía estaba medio presente hasta hace poco tiempo, hasta hace 20, 25 años. Los varones esperando afuera. El entrar en esa dinámica significa que no solamente va a haber una figura de apego como la madre, sino que puede haber 2 figuras de apego o 3 figuras de apego principales. Entonces estos 24/7 que decimos de los primeros meses pueden distribuirse en estas 2, 3, 4 personas fundamentales para la crianza. Nosotros cuando hablamos de cuidado también hablamos de corresponsabilidad, y cuando hablamos de corresponsabilidad no es un invento nuestro, venimos con un montón de teorías porque somos los 2 profesionales y nos encontramos con que las familias muchas veces están muy solas, ya sea una familia de una sola persona, monoparental o monomarental, sino también familias diversas, ¿no? Esto que decíamos 2 mamás o 2 papás, también se encuentran muy solas. Entonces necesitamos que la comunidad, esto que decíamos recién, el Estado, necesitamos que el mercado, que todos empecemos a colaborar para que el cuidado sea fundamental. Si no, es esto, una mujer tal vez criando y cuidando sola 24 horas es imposible. Realmente hay un desgaste enorme que, como decías vos, no se puede sostener durante mucho más tiempo. Las películas, las series a veces nos muestran que cuando un papá se queda solo con los chicos un par de días, el caos sucede. Nadie se alimenta, el lavarropas explota y... La casa se quema. La casa se quema. Sí, tratamos de que no, pero es así. No, a ver. A veces. Trabajamos para... Acá, yo quería entrar acá en un tema que es, esta construcción de etiquetas, ¿no? Que la mujer es maternal y amorosa y presente, y sabe todo. Que el varón, cuando se queda solo, es torpe, no conoce ni de moda, no puede con lavarropas, no puede con sus hijos. También vamos retroalimentando un poco estos roles y lo estamos dejando muy estancos. Romper con eso está siendo mucho más difícil de lo que yo preveía. La verdad que es eso, porque
nada, debe haber muchísimas explicaciones, no vale ahora profundizar. Pero lo que decimos es, no pasa eso. De hecho, pasan otras cosas. Yo hace una semana me quedé una semana solo con Oliverio y fue fantástico para mí la experiencia. Te leí, de hecho estuvo enfermo Oliverio, ¿no? Estuve enfermo, Sí. pasé por distintas instancias, todo comprimido en una semana y fue hermoso porque sentí mucho esa carga de cosas que yo venía haciendo, pero era yo solo, no tenía un backup de mi esposa ahí mirando, chequeando, no sé. Digo, algo sale mal. Es lo mismo en todos los aspectos de la vida. Cuando uno sabe que tiene un backup, alguien que va a estar atrás, un poquito corrigiendo mejor, sino mirando, revisando, qué sé yo, lo que sea. Algo me sale mal, es como cuando jugás al tenis de a dos también, digo, el fútbol cuando juegas en equipo, lo mismo, cualquier trabajo en equipo. Entonces sentí ese cansancio, ese esfuerzo. Pero estuvo fantástico, la casa estaba perfecta, y a lo que voy es, nada, también el varón se tiene que animar a hacerlo. La otra persona tiene que empezar a permitir que el otro lo haga a su estilo, no con el mismo estilo. Hay que aprender también a soltar muchas veces, permitir esto, ¿no? Otros manejos de tiempos, de maneras, pero que las cosas van a salir y van a salir bien. Y lo lindo de las familias, ¿no? Cuando hay mucha gente involucrada, es que los chicos ya empiezan a sentir que hay distintos estilos. Y eso también está bueno. Nosotros también venimos de una crianza muy monotonal, ¿no? Se hace una sola cosa, en la escuela tiene un discurso, la familia había un solo discurso, la sociedad marcó un solo discurso. Ahora, ¿qué nos encontramos? Con infancias que escuchan de todo, ¿no? Entonces, mamá tiene una idea, papá tiene otra, la abuela tiene una tercera, la maestra otra. Entonces, lo que para uno es grave, para otro es una soncera, y nunca termina estando a veces muy claro esos límites. Y esto es parte de la vida, entonces eso enriquece para mí la vida. Y lo mismo con estas maneras de resolver. Hablamos de estereotipos, ¿no? Y de lugares en los que se encasilla. ¿Cuáles son los lugares más habituales que encuentran ustedes en los grupos con hombres? Yo creo que el que más pesa todavía tiene que ver con el trabajo y con la sexualidad, ¿sí? Con esta forma de vínculos entre las parejas, ¿no? Incluso acompañamos a distintas parejas de la diversidad sexual y, como decía Diego, a veces nos encontramos con roles que también están muy rígidos en esa pareja, donde uno es el que está más cercano a la crianza y el otro no, o la otra persona no. Y eso hace que la otra persona tenga que tener un mandato muy fuerte de trabajo. Como te contaba previamente, cuando yo decidí tal vez no trabajar tanto para cuidarme al cuidado de mi segundo hijo, fue un cambio muy fuerte familiar. Y eso no solo hizo huella en mí y en lo que yo quería hacer, sino también esa figura de apego que terminé siendo para mi hijo, que de repente se dormía solo conmigo, que de repente cuando lloraba, cuando estaba mal, cuando estaba angustiado, aupa mío se calmaba, y tal vez no al lado de mi pareja, que sí estaba acostumbrado a hacerlo con mi primera hija. Entonces eso le trajo muchas angustias, eso le trajo como, no soy la madre que debería ser, no estoy tanto como vos, ¿sí? Trajo aparejado todos estos problemas. Entonces, el hecho de que yo me corriera, aunque me costó muchísimo a mí, también le costó a mi pareja. Y eso es lo que vemos que todavía es difícil de trabajar a los varones. Porque como las mujeres todavía están bastante con mayor mandato de quedarse al cuidado, nosotros es cómodo todavía no entrar en ese cambio. Cuando tenemos una pareja que nos interpela todo el tiempo, ahí es donde aparece este lío de cómo dejo de lado mi trabajo, cómo reviso mis mandatos y cómo me empiezo a llevar de otra manera con él o con ella, ¿no? Me parece interesante esto, o sea, para que aparezcan estas nuevas paternidades tienen que aparecer nuevas maternidades también, ¿no? Tiene que ser entre los dos, ¿no? Totalmente. No puedo pretender solo que ocupes un espacio si yo no estoy dispuesta a ceder espacio y a querer que todo se haga a mi manera, ¿no? Igual el tema de la combinación de la ropa, está bien, lo vamos a dejar pasar. No, es que todavía hay mucho por aprender, pero más allá de esto también ahora, hay la cosas mayoría que... de los hombres que van a verlos en los cursos y en las charlas, ¿llegan por voluntad propia o llegan porque las parejas se lo recomendaron? Hay distintos perfiles de papás. Hay papás que vienen con ganas de encontrarse con otros varones, hablar de esto. Esos papás generalmente se integran a los grupos que tenemos. Y hay otros papás, que son generalmente los que participan de los talleres, que muchas veces nos cuentan que fueron invitados al taller, le regalaron el espacio del taller. Otros no, otros que están buscando información, que no encuentran. Entonces, cuando
nos encuentran en las redes, dice, uy, qué bueno, encontré un espacio para mí. O sea, realmente hay en este momento como distintas situaciones. Lo gracioso, lo lindo es cuando estos papás que no tienen mucha expectativa, que medio van, bueno, me lo regalaron, voy a aprovechar, y se van contentos, se van que a los segundos de empezar a hablar, no paran, son los que no paran después. A mí, lo que me impacta o me genera mucha curiosidad es porque esos papás que van, evidentemente están haciendo una búsqueda, se pusieron a buscar información, que ya es un montón. Un papá que ante un embarazo se pone a buscar información, que tiene preguntas para hacer en el obstetra. Una gran demanda de las mujeres es, ¿no tenés nada para consultar? ¿No? Nada te genera, no, vos ya preguntaste todo, ¿viste? A mí me escriben también mujeres y dicen, ¿cómo puede ser que no tenga nada que preguntar? Entonces digo, estos hombres que se acercan, evidentemente están haciendo una búsqueda o aceptaron, ¿no? Tienen la cabeza lo suficientemente abierta como para ir a escuchar, a ver qué otras posibilidades hay. ¿Cómo invitamos a los que todavía no a repensar la paternidad? ¿Cómo invitamos a los que se creen que ayudan porque traen una mamadera a la madrugada o porque hacen una comida? Ese es nuestro desafío diario, cómo hacer que esto siga creciendo un poco, porque como vemos los números todavía estamos en la superficie de este cambio, ¿no? Hay muchísimo por cambiar, hay muchos padres que se están animando, pero todavía, como decías vos, tímidamente. Nosotros nos gusta plantearles todo lo que ganan con estos talleres, con estos espacios. No solamente todo más allá de los talleres, es todo lo que ganás siendo un papá distinto, totalmente, ¿no? Todo lo que ganás emocionalmente, todo lo que gana tu hijo, porque puede ser con los talleres, puede ser con la propia terapia de cada uno. Digo, todo lo que ganamos como sociedad si criamos hijos distintos. Sí, y nosotros nos vamos a los talleres y planteamos nuestra experiencia en ese sentido, porque creo que esa es la mejor manera de encontrarse con algo distinto, que alguien lo haya hecho previamente, que alguien haya atravesado ese camino de una manera distinta. Y por eso lo hacemos siempre en talleres que son online, sincrónicos, no es para grabarlo y verlo de a puchitos a la noche, sino estar ahí presente, porque es nuestra manera también de pensar que es una transformación, que no solamente esta transformación es un saber, es una cuestión de información, ya sé qué preguntar y listo. Es todo el tiempo, constante, revisar. Entonces, llegar a ese punto a veces, como decíamos con los talleres, es abrir una canilla. Cuando se abre esa canilla, a veces ya empieza a salir un montón de cosas que los varones tenemos ganas de preguntar. Muchos se van diciendo, ya sé qué preguntarle a los tetras. Antes fui 4 veces y no sabía ni qué preguntarles. Dame el ranking de las 5 cosas que más aparecen en el taller. Obviamente lo que decimos siempre con Diego es esto de, no sabía qué me pasaba, no sé qué siento y tengo miedo de que llegue el nacimiento y estar ahí otra vez como plancha. El no sé qué preguntar, ni cómo acompañar, ni qué hacer concretamente con el tema del parto, qué hago en ese momento. Obviamente también muchas preguntas con respecto al rol del padre, a esto que decíamos simbólico, ¿no? Esto de no querer repetir lo mismo que vivimos como niños y querer ser un padre distinto, pero no saber con qué modelos, de qué forma. La sexualidad. La sexualidad, lo que decíamos recién. ¿Cómo me paro con mi pareja? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Cómo poder pensar de vuelta a la sexualidad? Porque muchos a veces hablan de, bueno, los primeros 40 días sin tener relaciones. Sí, pero después tal vez hay 1 año, o 2 años, o 3 años que, más allá de si son con relaciones o sin relaciones, también hay un cambio total de ese vínculo. Somos personas nuevas cuando somos padres y madres. Así que eso también nos modifica muchísimo. Y tal vez y después también esto aparece, estos miedos, ¿no? Decíamos, por ejemplo, muchos papás nos preguntan como asustados que venían durmiendo a su bebé y de golpe no pueden hacerlo más o nunca pudieron, y eso también les empieza a generar a ellos una emoción muy encontrada, de mucha angustia, de miedo, se empiezan a enojar, no saben qué hacer, empiezan a culpar a la pareja, empiezan a culparle al bebé, a ellos, empieza a armarse también una galleta también. Y lo que descubrimos es esto, es al varón cuando se involucra le empieza a pasar lo mismo que antes escuchamos solamente las mujeres. Con lo cual, esto nos está dando la pauta de que no es una cuestión de género, es una cuestión de presencia, de compromiso, de estar ahí y vincularse amorosamente, vincularse de maneras que lamentablemente muchos no tuvimos de chiquitos. Y esa ausencia tiene muchas implicancias, es lo que
a veces hace de toda una sociedad, sociedades, ¿no?, más violentas, sociedades menos empáticas en líneas generales. Digo, esta es la explicación. Y por eso digo, a mí me gusta tanto el trabajo que hacemos, porque sabemos que estamos poniendo ese granito de arena para eso que uno siempre sueña, ¿no?, a cambiar el mundo desde este lugar. Bueno, cuando hablamos de violencia de género y de lo que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, es terrible, ¿no? Es terrible, y son hijos que por alguien fueron criados, que de alguien son amigos, que no sé, siempre cuando veo las estadísticas a mí me impacta cómo las mujeres siempre tenemos una amiga o una conocida o una familiar que sufrió una situación de violencia o de acoso o de abuso. Y en general los hombres no tienen ningún amigo, ningún familiar que haya hecho algo, ¿no? Es como raro, porque en algún lado están. Sí. Y no quiero que terminemos sin pensar un poco justamente en el futuro, porque nosotros estamos criando a las nuevas generaciones de padres y madres. Y ni hablar que ya con padres distintos estamos criando padres y madres distintas, pero ¿qué otras cosas podemos hacer desde la crianza para lograr hijos más comprometidos con sus sentimientos? Mira, mi respuesta rápida en el sentido porque la tengo pensada y es la que a mí me gusta, es eso de la distancia óptima de nuestro rol, ¿no?, de nuestra presencia. Entonces, ya cuando empiezan a ir a la plaza las primeras veces, de chiquitos, y empieza a haber situaciones, saber acompañarlos en esas situaciones. Por ejemplo, cuando le sacan un juguete, o cuando viene alguien y les pide el juguete. Si no lo quiere prestar, acompañarlo a, bueno, no lo quieres prestar, está perfecto, no lo prestes, ¿no? Entonces, o hay una pelea, bueno, ¿cómo intervenir en esa situación entre dos niños y dos niñas? Amorosamente también, es enseñar en la práctica, no desde la teoría. Y ellos no solamente van a aprender ahí, también van a aprender en la medida de que nos vean a nosotros resolviendo estas situaciones cuando tengo un encontronazo con el auto en la calle, cuando entro a un negocio, saludo y agradezco cuando me voy. Digo, todo eso va enseñando y muchísimo más seguro que lo que nosotros le podamos decir en casa desde hay algo el del librito. ejemplo, por supuesto, y de cómo le... ¿Y cómo le enseñas a ser papá? Porque... Sí, hay algo que a nosotros nos gusta pensar es no en las generaciones futuras, tanto en los varones que van a venir más adelante, las generaciones que van a cambiar un poco el paradigma, sino cambiar el paradigma de hoy. Entonces trabajamos con varones que hoy tal vez tienen algunas situaciones de violencia de género, obviamente leves, como cuestiones más económicas o simbólicas, de violencia de género, y estamos trabajando con ese varón para que esa situación revierta. Entonces, no solamente estamos trabajando con una sola persona, sino con todo ese sistema, con lo que le pasa a esa mujer, con lo que le pasa a esa niñez, con lo que le pasa a ese varón en su trabajo, o que le pasa con su grupo de amigos, ¿sí? Todavía no hemos hecho partidos de fútbol con papás, pero es uno de los puntos que también nos gustaría empezar a trabajar, revisar otros espacios donde las paternidades también convivimos con estas cosas. Por suerte, la mayoría de las gerencias de marketing de las casas de juguetes dejaron de hacer las cocinitas rosas y, sin embargo, sigue habiendo como un sector de juegos de niños, un sector, ¿no? Estoy como cansada de repetir en casa todo el tiempo, no hay colores de varón o de mujer, no hay juegos, no tengo una futbolista maravillosa en casa y, sin embargo, yo le compro una cocinita a mi hijo. Hay unas cocinitas divinas para varones. Pero yo no sé si voy al cumpleaños de Oliverio y me animo a regalarle un bebote. Todavía. Porque no sé cómo te lo vas a tomar vos, probablemente. Ahí siento que nos falta, ¿no? Sí, pero sería poner, si quien esté en esa situación, sería interesante que le puedas preguntar, me preguntes a mí. A mí me gustaría hacer esto, puedes explicarle por qué, cómo es para vos. Digo, me parece hasta respetuoso, ¿no? Eso, como para no ir con alguna cuestión de prepo, ¿no? Que también es una forma de violencia a veces. Sí, entonces, ¿cómo no? Entre adultos podemos preguntar, mira, casa. yo tengo muchas ganas de hacer esto, me parece que es interesante, ¿vos cómo lo ves? Quizás te dice, mira, yo tenía ganas, pero nunca me animé a hacerlo. Buenísimo, entonces ya la tía Tati te va a regalar... La tía Tati te va a llevar la cocinita. No, o incluso si pensamos, si a mí me llegaran a regalar a uno de mis hijos un arma, por ejemplo, de juguete, tampoco me gustaría.
pondría tal vez cara de póker, diría, bueno, gracias, gracias, y después agarraría y la tiraría, digamos. En ese sentido, me parece mejor incomodar a la otra persona que quedarse en el molde y decir, bueno, por ahora no te regalo nada o te regalo una pelota y estamos todos contentos con la pelota, sea varón o mujer. Porque si no, como que nada cambia, ¿no? Claro. Digo, todos podemos hacer un poquitito para que algo cambie. Para cerrar, me gustaría preguntarles esto. ¿Ustedes sienten que las cosas están cambiando? En la medida que estamos incómodos, sí. En la medida que yo me encuentro incómodo con esto que estábamos charlando, ¿no? De discusiones constantes y repetitivas con mi pareja, con situaciones con mis hijos y encontrándome que esas mismas discusiones, esas mismas preguntas que tal vez, no sé si alguna vez tendrán respuesta, las puedo pasar a otros varones, veo que eso va generando una bola de cambio. Nosotros empezamos hace ya 3 años, casi 4 años. Y la verdad que no paramos de encontrarnos cada vez más con varones que necesitan este cambio, que no solamente nosotros vamos y los buscamos, sino que ellos se acercan a nosotros. Así que yo creo que el cambio ya empezó, falta muchísimo, estamos recién en la superficie, pero cada vez que me encuentro con estos varones incómodos igual que yo, veo que algo está cambiando. Sí, yo también opino lo mismo. Nos gustaría todo que sea más rápido a veces, ¿no? Que haya más respuestas, pero bueno, es al ritmo que tiene que ser. Pero sí, yo también estoy convencido que en 5 años cambió mucho. Desde que nació Oli esta parte, cambió muchísimo todo. Entonces, sí, tengamos esperanza. Hay que seguir trabajando, hay que hacerse cargo, digo, porque esto no es sin movimiento, sin trabajo, sin esfuerzo. Lo que decía Matías está perfecto, es incomodándonos, poniéndonos, saliendo de esa zona de confort constantemente. Dame, para cerrar, 3 o 4 consejos para que las mujeres invitemos a los papás a no perderse de esto. No desde el reclamo, ¿no? Claro. Porque no, sí. la más fácil es... O sí, me parece que, por lo menos en mi caso, mi pareja me reclama. Y bueno, yo a veces le reclamo cosas a ella. Con cariño. Si querés te cuento, vengo de 3 noches sin dormir, lo estamos de para un lado para el otro, chicos. No, por eso digo, en ese sentido, cada uno podrá expresar como puede también lo que siente. Pero me parece que... Pero esto que me dijeron ustedes, por ejemplo, Sí. dar lugar a que el otro lo pueda hacer distinto, me parece que es una tarea importante para Totalmente. llevarnos nosotras, ¿no? Sí. Y a ver, nosotros contamos muchas veces de dónde viene, por qué llegamos nosotros a este estado también, ¿no? A este estado de situación, digo. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los aprendizajes que tuvimos y los que no tuvimos. Entonces, cuando uno entiende eso, no justifica, sino por lo menos pone en contexto, permite empatizar, permite entender qué le está pasando al otro, ¿no? Cuál es el marco de referencia de esa otra persona. Y a partir de ahí, busquemos un cambio juntos. Hay algo que nos pasa a nosotros que tal vez no traemos teorías nuevas o no traemos un descubrimiento enorme, porque vemos que otras personas, investigadores, investigadoras sobre todo, ya han escrito y ya han hecho un montón. Y nosotros tomamos de ahí. Y lo que decimos impacta mucho más porque somos varones. Si esto se lo decimos nosotros a otro papá, nos va a escuchar distinto que si se lo dice una mujer. Entonces muchas veces nosotros no le decimos a las mujeres lo que tienen que hacer o cómo deberían acompañarnos a nosotros, porque nos parece que está bueno al revés, nosotros dirigirnos directamente a ellos. Que ahí va a haber una escucha diferente, que ahí ellos van a poder sentir que hay otra persona. Contame, ¿se quejan mucho de nosotras? Sí. A mí lo que pasa en los grupos, algunos coordinamos juntos y otros separados, ¿no? Y en general lo que yo observo es que para mí no hay quejas de las mujeres, no, me llama la atención. Sí hay como incomodidades, pero muchas veces hablas en primera persona. A mí me incomoda esto, me gustaría que pase esto, pero no escucho la queja de la mujer. Me sorprendió, después de estos años de trabajar con distintos varones, durante tanto tiempo, que no aparece la queja que quizás uno a veces puede esperar entre una charla de amigos más informal y un poco más distendida, ¿no? En los espacios grupales se trabaja desde un lugar más constructivo. Pero muchísimo más constructivo y ni siquiera los padres que ingresan enseguida entienden que la onda va por otro lado y nosotros, bueno... En las tribus de mujeres tenemos nuestros momentos de catarsis. Sí, eso está también. Hay varones se quejan de distintas cosas, del trabajo, de la economía, de la pareja. Pero después el trabajo nuestro es eso, bueno, démosle una vuelta de tuerca. ¿Qué te pasa a vos con todo esto? ¿Viste? Felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Gracias. Me parece súper interesante que podamos pensar distintos modelos de familia y de vínculos más sanos. Está buenísimo, así que muchas gracias. Gracias a vos. Tati, gracias por el espacio.